Hola, mi nombre es Maribel y voy a haceros un tutorial para que podáis realizar una cestita como esta, ¿vale? Que es muy útil para cualquier cosa que queráis meter y queda muy bonita como veis. Vale, entonces los materiales que vamos a necesitar son 16 tiras que tengo aquí, 4 de cada tela, ¿vale? La medida son 4,5 por 41, ¿vale? Centímetros. Esto está todo en centímetros. Otras 4 tiras de otra tela, otras 4 de la misma medida y otras 4. En total 16. Vale, eso sería para la tela exterior, ¿vale? Que serían estas tiras que tenemos aquí. Después necesitaríamos otras 4 tiras de tela. Estas serán para la tela de forro, que es esta de aquí, ¿vale? Estas serán de 13,5 por 41, que serán las que se quedarán a la misma medida que estas una vez cosidas estas. También necesitaremos otras 4 tiras que pegaremos de una tela adhesiva por una cara, una tela entre tela dura, que las pegaremos a la tela de forro, ¿vale? De la misma medida que la tela de forro, 13,5 por 41. Y después utilizaremos una tira de bies, ¿vale? De 73,5 por 4 centímetros, ¿vale? Yo la he cortado de la misma tela para que haga juego con estas telas, pero podéis comprar una cinta de bies que la podéis utilizar igualmente, ¿vale? Luego también utilizaremos cintas adhesivas, que serán estas de aquí, cintas decorativas, que es para poner aquí alrededor, y unos lacitos o unos botoncitos. Esto ya es decorativo y esto podéis utilizar vosotros lo que queráis para decorar vuestra cesta, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es coser nuestras tiras de 4,5 por 41. Podéis coserlas a voleo como vosotros queráis, no pasa nada, no hace falta seguir ningún orden. Entonces cogeremos una de cada color, ¿vale? Y haremos 4 bloques, ¿vale? No necesariamente tienen que seguir el mismo orden. Y entonces coseremos derecho con derecho, cosemos todo, abrimos, siguiente tira, cosemos, derecho con derecho, abrimos, siguiente tira, derecho con derecho y abrimos. Así haríamos esto con las 4 telas que hemos cortado de cada color, ¿vale? Tendríamos 4 bloques. Entonces ahora vamos a coser y después seguimos. Vale, ya tenemos los 4 bloques cosidos, ¿vale? ¿Lo veis? Todos cosidos y planchados, con las costuras todas hacia un lado, ¿vale? Planchaditos y cosidos, ¿vale? Todas las costuras hacia un lado. Una vez hemos cosido todo, lo que hacemos es igualar, por si se nos han ido un poco las costuras, para que se nos quede 13,5 por 41, ¿vale? Que se nos quede exactamente igual que la tela de forro que vamos a poner después. Vale, el siguiente paso que vamos a hacer es cortar de estos 4 bloques, ¿vale? Vamos a poner el ángulo de 45 grados, lo veis bien aquí, 45 con vuestra regla. Esta raya que está aquí la pondremos recta a la tela y que nos dé la esquina justo ahí, ¿vale? La raya de 45 y justo en la esquina. Y vamos a cortar este trocito, ¿vale? Y este lo desechamos. Todos haremos lo mismo con todos los bloques. Otra vez ponemos la raya de 45 aquí y que se nos quede justo ahí en la esquina, ¿vale? Vale, seguimos cortando. Pieza. Otra vez, raya de 45 y cortamos. Y la última. Vale, apretar bien el cúter con la regla
para que quede todo bien cortadito. Vale, ya tenemos nuestras 4 piezas cortadas así. Pues ahora las coseremos de la siguiente manera. Vale, una vez hemos cortado ya las esquinas, ¿vale? Las montaremos así, de esta manera. Pondremos 2 así y otras 2 así. Y entonces coseremos por aquí, derecho con derecho, ¿vale? Por aquí. Y esta así. Derecho con derecho y así. Una vez las hemos cosido, así, ¿vale? Entonces juntaremos las 2 y coseremos de aquí a aquí, para que nos quede estas 4 piezas de esta manera cosidas. Vale, ya tenemos cosidos todos estos lados. Pues entonces ahora lo que vamos a coser es esta con esta. La vamos a doblar así y esta con esta. Así. Vale, pondremos alfileres. Y esta haremos aquí el huequito bien para que esto encaje. Ponemos alfileres y lo vamos haciendo encajar. Así tenemos que coser todos los 4 lados. ¿Vale? Después este lo coseremos con este. Este con este. Y por último este con este. ¿Vale? Ya tendremos los 4 lados y ya tendremos un poquito la forma de la cestita. La tendríamos montada toda la tela exterior, ¿vale? Vale, vamos a coser todos estos lados. Vale, ya hemos cosido nuestros 4 lados y la cestita se nos queda así, ¿vale? La tela exterior se nos quedaría así. Vale, pues ahora vamos a hacer el forro. El forro ya le hemos pegado la entretela rígida, que es adhesiva por una cara, y con la plancha la hemos pegado a las 4 partes, ¿vale? Ya las tengo pegadas. Vale, entonces ahora vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho anteriormente con las tiras, pero en vez de cortar así, vamos a cortar así, al lado contrario. Entonces, igualmente con el lado 45, lo ponemos aquí, ponemos el 1 en la esquina y cortamos todas las piezas. Una, dos, tres, y 4. Vale, y ahora el mismo proceso que hemos hecho anteriormente para la tela exterior, coseremos igual.
¿vale? Y uniremos las 4 partes, ¿vale? Vale, pues ya tenemos el forro todo cosido, exactamente igual que la cestita con la tela exterior. Vale, entonces ahora vamos a meter el forro dentro de la cestita, revés con revés, y vamos a encajar bien todas las esquinas. Vamos encajando bien. Igualamos aquí y vamos poniendo alfileres o vamos poniendo unas pincitas todo alrededor. Si vemos algún piquito de estos, pues lo cortamos y vamos igualando todo, las dos partes. Vale, una vez tenemos encajado ya nuestro forro con nuestra tela exterior, vamos a poner el bies. Vamos a darle la vuelta para coser primero por la parte del forro. Iremos poniendo nuestro bies, que es este. La tira de tela, o en el caso de que hayáis comprado una cinta de bies, pues vais poniendo la cinta de bies. Pondremos todo alrededor. Y aquí haremos una pequeña costura, sobra bastante, pero bueno, prefiero que sobre a que nos falte un trozo. Coseremos aquí, ¿vale? Y coseremos todo alrededor para que esto nos encaje, ¿vale? Pues sale a la máquina. Hemos cosido nuestro bies todo alrededor por la parte del forro, ¿vale? Y le vamos a dar la vuelta a la cesta. Encajamos bien. Y ahora estiramos bien, doblamos un poquito y volvemos a doblar, ¿vale? Y le iremos poniendo unas pincitas o alfileres. Y todo esto alrededor lo coseremos a puntada escondida, ¿vale? Todo alrededor. Y ya tendremos después nuestro bies terminado para poder girar así. Hemos cosido por el forro porque así cuando le damos la vuelta tenemos esto cosido a máquina, ¿vale? Y después ya le podemos poner una de nuestras cintas decorativas, la que nosotros queramos, ¿vale? Le pondremos nuestra cinta decorativa y nuestro lacito o bien nuestro botoncito, tal como queda esta, ¿vale? Y ya nos quedaría la cestita terminada, tal cual está esta. Bueno, pues espero que os haya gustado y nos volveremos a ver. Muchas gracias a todas y un beso. Gracias.